Bien, ahora hablaremos sobre la tabla periódica, ¿sí? En cómo se organiza, por qué los elementos, por qué tienen esos símbolos, etc. En sí, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es un sistema o es una herramienta en la que tenemos organizados y clasificados a todos los elementos que existen, tanto aquellos creados por el hombre como aquellos que existen en la naturaleza de forma natural, sin intervención humana, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que la tabla periódica precisamente, bueno, es una clasificación. Ya hemos mencionado algunas cosas como el número atómico, que nos sirve para acomodar los elementos a partir por su cantidad de electrones. Un electrón, dos electrones, aquí sería 1, 2, 3 electrones, 4, 5, 6, etcétera, ¿sí? Hasta llegar a 118 electrones. Si se fijan, las tablas periódicas vienen por colores. Ahorita vamos a ver a qué se refieren esos colores de manera muy rápida. Ahora, ¿de dónde provienen los elementos? Los nombres de los elementos. Los nombres de los elementos en sí provienen de 4 cosas. Ciudad o región donde los descubrieron. Por ejemplo, polonio se llama así porque fue descubierto en Polonia. Su símbolo del elemento polonio es PO, su número atómico es 84. Y esta es la forma en la que se ve en la naturaleza. Así se ve. ¿Sí? Se mancha ahí verde. Así se ve. Puede ser por una propiedad física o química. Por ejemplo, el plomo se llama así porque es muy pesado, ¿sí? El nombre del plomo viene del latín plumbum, que significa pesado, ¿sí? El plomo, bueno, en la tabla periódica lo encuentran como Pb, 82 es su número electrónico, y se ve de esta manera, no, o sea, no es como a veces lo vemos ya procesado, que se ve muy limpio, puro, una pieza de metal limpia, si no se fijan tiene como estrías, tiene rayas. No es una pieza limpia, esta es en su estado natural, se debe de limpiar para obtenerlo ya como lo podemos conocer. En caso también el nombre de un astro, un planeta, así un cometa, etc. Por ejemplo, el helio refiere su nombre al dios del sol griego, Helios, entonces es el sol. El helio tiene 2 electrones, está en la tabla periódica de 2. Es un gas noble. Los gases nobles son aquellos que no se combinan con nadie. El extremo derecho de tu tabla periódica, ahí hay una hilera. Todos los que están ahí, helio, argón, kriptón, xenón, ¿sí? Son gases nobles. No se mezclan con nadie, pues se les llama gases nobles, haciendo referencia a la nobleza, que pues normalmente no se mezclaba con nadie. Bueno, los gases nobles no se mezclan. Para poder ver un gas es necesario pasarle electricidad. Entonces, cuando pasas electricidad al helio, se ve así, como moradito y brillosito, ¿sí? El nombre de un científico también, por ejemplo el curio, que es un elemento radioactivo en la serie de los actánidos, la serie que viene hasta medio abajo en la tabla periódica. Y este tiene que ver con los esposos Curie que trabajaron mucho la radioactividad. Se fijan, pareciera como una piedrita de color rosa, pero es un elemento radioactivo. Ahora, los símbolos químicos, o sea, ¿por qué Q, por qué Ca, por qué O es el oxígeno, etcétera? Bueno, el símbolo que utilizan hoy los elementos viene dado desde o establecido desde 1814 por Berzelius, ¿sí? Y puede constar de una o dos letras. Siempre la primera letra va a ser mayúscula y la segunda siempre será una minúscula. Por ejemplo, en el caso del oxígeno solo tiene una letra, es la O mayúscula. En el caso del calcio tiene dos letras, es Ca. La C es mayúscula, la segunda letra, la A, es minúscula, ¿sí? Hay elementos con una sola letra y aquellos que se repetía su primera letra pues son los que tienen una segunda letra. Y todavía hay algunos que aún las dos primeras letras en su nombre en español se repetían, entonces se optó por utilizar su nombre en latín. Por ejemplo, el azufre, sulfur, es S, ¿sí? El cobre, cuprum, Cu, ¿ok? El potasio, que es catrium en latín, es una letra K, ¿sí? El oro, que tiene que ver con aureo, aurum, Au, ¿sí? Entonces así. Es por eso que reciben en los símbolos químicos esas letras. De ahí salen. ¿Ok? En la tabla periódica se clasifica en dos grandes grupos. El grupo A, que indica los electrones de valencia, y el grupo B, que son elementos de transición que tienen valencias variables. Bueno, ¿qué significa esto de valencias? Son los electrones
que están en su última capa o nivel de energía. ¿Se acuerdan cuando vimos la configuración electrónica? Mencioné lo que tenía que ver con las capas que tenían o los periodos, ¿sí? En el último nivel de energía están los últimos electrones de cada elemento, ¿sí? Siempre hay elementos, por ejemplo, los que están, por ejemplo, el potasio, que está aquí, es 1, 2, 3, está en el cuarto periodo, ¿sí? El potasio, en su cuarto periodo, tiene un solo electrón orbitando. Hay un solo electrón en la cuarta órbita, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver las órbitas del potasio, las veríamos así. Aquí está el potasio, esta es su primera órbita, la segunda, la tercera, y en la cuarta va a haber un electrón dando vueltas. Entonces, para que el potasio se pueda mezclar con algún otro elemento, hay lo que se conoce como regla del octeto. La regla del octeto dice que los elementos en su última capa, cuando se mezcla, deben de tener 8 electrones. Entonces, para que el potasio se pueda mezclar perfectamente con otro elemento, debe de ser con un elemento que tenga 7 electrones. Ahorita aquí me voy a ir a algo rápido. Entonces, esta es la familia 1A, este es 2A, estos de en medio, todo esto es los del grupo B. Por eso es que si se fijan no continúa en línea recta. Esta es la razón por la que no continúa. Esto es el grupo B. El grupo B, digamos que son los raros y por eso están hasta por aparte. Este es el 3A. Este es el 4A. 5A. El 6A. 7A. Y este sería el 8A, los gases nobles. Retomando ahorita lo que les decía, la regla del octeto, los gases nobles, a excepción del helio, tienen en su último nivel de energía 8 electrones. ¿Por qué el helio entonces es un gas noble? Porque el helio, al tener 2 electrones y estar en el periodo 1, es 1s y lo máximo de la s es 2. Entonces, ya digan, el helio ya está en su máxima capacidad, no se mezcla con nadie. Por eso el helio es el único gas noble de 2 electrones. ¿Sí? Todos los demás tienen en su última capa 8 electrones. En su última capa hay 8 electrones. ¿Qué quiere decir? Bueno, recuerda la regla del octeto, si ya están con 8, ya no pueden completar 8 con nadie, ya los tienen y no se juntan con absolutamente con nadie. Regresando al potasio, que es del grupo 1A, que significa que en su último nivel tiene un electrón. ¿Ok? Si yo quiero combinar el potasio con algún elemento, tiene que ser del grupo 7A para que tenga 7 electrones al final. Por ejemplo, el cloro, cloruro de potasio. ¿Sí? El cloro, si se fijan, aquí está Cl. El cloro tiene 7 electrones en su último nivel. Entonces 7 más 1, 8. Cloruro de potasio es un elemento que se une y nunca se va a separar. Es una unión química inseparable. ¿Sí? Entonces, esa es la regla del octeto. Es una regla en la que si dos o más elementos cuando se mezclan suman 8 electrones en su último nivel, serían inseparables. ¿Sí? Si no suman 8, no se van a ni siquiera poder mezclar bien y se van a separar. Entonces no habría una mezcla, una sustancia. ¿Ok? No vamos a hacer ejercicios de la regla del octeto, pero es importante que la conozcan. Ahora, lo que sí, los electrones de valencia son los electrones que hay en el último nivel. Entonces, si yo les preguntara cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno es el O y está en el grupo 6A, entonces el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, tiene 3 electrones de valencia y está en el tercer periodo, ¿a qué elemento me refiero? Entonces busco el grupo 3A, porque son 3 electrones de valencia, y el tercer periodo, 1, 2, este es el tercer periodo. Entonces, tercer periodo y 3 electrones de valencia, estaba hablando del aluminio, ¿sí? Si hablo, por ejemplo, del séptimo periodo y 6 electrones de valencia. Este es el séptimo periodo y 6 electrones de valencia. Aquí es el grupo, este es el 1, 2, acuérdense, esto del medio me lo brinco, 3, 4, 5, 6, este sería el elemento que estoy buscando. Estos elementos que están ahí de color grisecito, están de ese color porque son elementos completamente artificiales, no existen en la naturaleza, el hombre los ha creado, ¿ok? Aquí voy a aprovechar también, bueno, se agrupan en otras series, lantánidos, actínidos, ya lo habíamos mencionado.
todos los lantánidos, es este asterisco, es esta fila de aquí, se agrupan porque tienen características muy parecidas, cierta radiactividad, cierta apariencia física, etcétera, etcétera. El grupo de los actínidos es estos dos asteriscos, es estos de aquí, también se agrupan por la misma razón. Son reactivos de cierta manera, reaccionan con ciertos elementos, tienen ciertas características físicas, otras características químicas en común. Y por eso es que se agrupan, ¿sí? Y bueno, son elementos estos, si se fijan, están del grupo B. El grupo B les dijeran los raritos, porque son en transición. ¿Qué significa? Que pueden cambiar rápidamente, tanto que desaparezcan, por ejemplo, aquellos elementos radioactivos se van desintegrando poco a poco y van desapareciendo, o elementos que fácilmente se mezclan con alguien más y entonces ya dejan de ser únicos y se mezclaron y entonces ya no son elementos, son sustancias, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, el cobre, vamos a decir, bueno, pues ¿qué le puede pasar al cobre? Bueno, el cobre es fácilmente, se pueden hacer aleaciones de cobre con otro elemento, entonces fácilmente el cobre se une químicamente con otra cosa, ¿sí? Es un elemento en transición, por eso pertenece al grupo B. Prácticamente todos los elementos del grupo B, no todos, pero prácticamente todos, son metales o metaloides, es decir, metales en transición. Los metaloides son metales que no se terminan de decidir si son metales o no metales, sino más bien son como convenencieros. Cuando les conviene, funcionan como metal y cuando no les conviene, funcionan como un no metal. ¿Ok? Entonces el grupo A sería el más importante de identificar porque nos ayuda mucho a saber nuestros electrones de valencia. Ahora bien, esta tabla periódica por eso la puse más en grande para entrar en detalles con otras cosas. Ustedes van a leer en la unidad 5, que es la de la tabla periódica, que por ejemplo es la serie de que existen los alcalinos. Los elementos alcalinos, a excepción del hidrógeno, son todos los del grupo 1. El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Estos de este colorcito, fijan aquí dice alcalino, vean el color que tiene, son estos, ¿sí? Las baterías alcalinas utilizan litio, por eso son alcalinas, porque utilizan un elemento alcalino que es el litio, ¿sí? Tenemos los alcalino-térreos, ya van a leer ustedes las características en el libro, por eso no se las quiero dar, si quiero que las lean. Son estos de aquí, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, ¿sí? Tenemos, bueno, estos que están aquí como en rosita, aquí nos dice elementos de transición, todo esto es el grupo B, ¿sí? La serie de los lantánidos es este color, la serie de los actínidos es este rojito. Dice metales, el azul y metaloides son los dos tonos de azul que hay, estos son metales o metaloides, ¿sí? Por ejemplo, el aluminio es un metal, es muy fácil de verlo. El azufre es un metal, tiene características de metales, ¿sí? Los no metales, todos los que están de color verde, el hidrógeno es un gas, es un no metal, el carbono, nitrógeno, oxígeno, el fósforo, el azufre, el selenio. Si se fijan, hay pocos no metales, o sea que son 100% no metales. Los halógenos también tienen ciertas características, son estos elementos del grupo 7A, el flúor, el cloro, el bromo, estos dos son, casi me olvido el nombre, el yodo y el astutio. Okay. Y los gases nobles, como les mencionaba, son estos del grupo 8A. Ya tienen 8 electrones en su último nivel de energía, a excepción del helio, que tiene 2. Y no se mezclan con nadie. No hay forma en el mundo de hacer que uno de esos elementos se mezclen. Lo que sí son fluorescentes cuando pasa electricidad a través de ellos. Por eso muchos de los faros de carros o que son para neblina y eso son de algún gas noble, casi siempre de argón o de xenón. ¿Sí? Porque estos gases cuando les pasas electricidad, como ya están llenos en sus electrones, esa electricidad, digamos, que pasa a través de ellos, la electricidad son flujo de electrones, en vez de que los atraviese ya, los hace que iluminen, se convierte en luz. Y por eso se ven muy brillantes. ¿Sí? Es una característica también que tienen los gases nobles, no solo no se juntan con nadie, sino que cuando se les pasa electricidad a través de ellos, los gases nobles son bastante brillantes. Ahora bien, la tarea, como les decía, es la unidad 5, la de tabla periódica. En la guía digital
es la autoevaluación de la unidad 5. En la guía digital está de la página 122 a la 123. Sin embargo, en la guía en físico puede estar páginas antes, ¿ok? Sin embargo, aquí por eso se las pongo para que lo identifiquen. Algo bien importante que en esta primera parte hay dos opciones sin respuesta. Bueno, el que también dice la letra y es el número. Aquí dice la letra y pues realmente es el número, ¿sí? No es la letra. Entonces, el primero, por ejemplo, dice símbolo de los elementos. Lo dice Berzelius. Aquí está Berzelius. Aquí iría el 1, ¿sí? Por aquí hay una opción que también por ahí nos dice, el número 10 dice metal líquido, ese es el mercurio, el único metal que en su estado natural es líquido es el mercurio, aquí iría el 10 y así sucesivamente, ¿ok? Si se toparan con algo que no entienden, lo dejan en limpio y cuando manden la tarea me ponen, profe, a la número 20 no le entendí. Entonces ya veré que les digan qué video está la explicación o bien que se las explique, ¿ok? Entonces, la última tarea del día de hoy sería la autoevaluación de la unidad 5, ¿ok? Al final de la unidad 5 ahí viene. Este video te puede servir para entender, pero en la del libro pues están ya los detalles de por qué se llaman alcalinos, alcalinos tierrios, halógenos, calcógenos, gases nobles, metaloides, ¿sí? En qué estados de la República hay minas de plata, en qué estados hay minas de cobre, de zinc, ¿ok? Tenemos distintas minas, entonces ahí también viene esa información en el libro para que le den una ojeada y puedan responder las preguntas.